¿cuál es la línea directriz de este gobierno? Yo cuando escuché lo de los supermercados, pensé en el ex secretario de Comercio Interior de la Nación, con quien uno puede acordar o discrepar y fuertemente, pues un tipo visceral. Pero, por ejemplo, todo el mundo reconoce, y Burgueño ha sido uno de los primeros que me lo dijo, que es un tipo insospechado respecto de la honestidad. O sea, él cree eso. Después, te gusta, no te gusta, lo discutimos, y está en línea. Guillermo, soy Luis Novarecio, con Rosario Ayerdi y Carlos Burgueño los saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Luis? Gracias a la mesa también, gracias por el llamado. Un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Me dice como peronista, ¿qué siente? ¿Quién siente que gobierna después de la elección? Mire, cada día que pasa se agravan los problemas. Y se agravan, lamentablemente, a partir de las PASO, en un esquema exponencial, no lineal. Secundaria, matemática de la secundaria, las lineales eran esas funciones que crecen siempre al mismo ritmo, es una recta. La exponencial es una curva hacia arriba, digamos, ¿no? Empieza y cada vez se acelera más hasta que se hace vertical y ahí ya estás embromado. Por eso el crecimiento no es lo mismo que sea lineal o exponencial. Y ahora está creciendo los conflictos en nivel exponencial. ¿Cuál es el problema central? El mensaje mío, desde marzo del 2020, antes de la pandemia, o de la cuarentena, en el caso de Alberto en la Argentina, yo dije, miren que este gobierno no es peronista. Miren que no es peronista, miren que esto va a fracasar rotundamente, y el problema central es que al fracaso presente de Alberto no le puede suceder el fracaso reciente de los gerentes de Macri. No le puede. La Argentina no puede ir de Macri a Alberto y a los gerentes de Macri, porque no hay destino. Construyamos una alternativa peronista tratando de salvar lo único que fue exitoso en este siglo, el peronismo. Podemos estar de acuerdo, podemos estar de desacuerdo, como dijiste vos, pero en este siglo el país solo creció con peronismo. Y durante mucho tiempo, por eso se hablaba de la década ganada. Después dije, mire que este ciclo económico no comenzó con Macri. Este ciclo económico comenzó con la devaluación de Kicillof. Absolutamente innecesaria en el año 2014. Y no solo innecesaria, sino con un estilo incorrecto de comunicación para el peronismo, tiró la piedra y escondió la mano. ¿No te acordarás que le echaron la culpa a ese muchacho Aranguren, presidente de Shell? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Eso no se hace cuando se gobierna. Ni en la vida, pero menos cuando se gobierna. Te tenés que hacer cargo de tus decisiones. Reconozco que Kicillof después me llamó y me dijo, me equivoqué. Esto te lo tengo que reconocer. Ustedes tenían razón. La economía sigue siendo bimonetaria. Esto es importante de entender, porque en algún momento Kicillof, ministro de Economía, pensó que la Argentina había dejado de ser bimonetaria. Cuando yo le digo, no devalúes que te vas a poner la economía de sombrero, antes de irme del país, fin del año 2013, me contesta, no, esos son los economistas de tu generación. Después de lo que ustedes hicieron, ya no es más bimonetaria la economía. Ustedes estabilizaron el país, lo hicieron crecer, hicieron la década ganada y eso de la Argentina bimonetaria se terminó. Yo lo miré, le dije, mirá, me parece que con 10 años no alcanza, es mi consejo, vos sos el ministro, hace lo que te parezca. Hizo lo que le pareció y ahí empezó este esquema. Ahora, ahí empezó este esquema. Guillermo, estamos hablando con Guillermo. Cuando devaluó de la manera que devaluó, dejó, y esto Burgueño te lo va a saber explicar, dejó de ser el centro de los ganadores, de la acumulación de capital. Cuando uno dice quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, y es muy simple, los ganadores son los que acumulan capital y los perdedores son los que no acumulan, y están empatados los que ni pierden ni ganan. Bueno, con la devaluación de Kicillof, volvió a ser centro de la economía argentina el vector especulativo rentístico. Ahora, y no terminó más hasta ahora. Le puse una pregunta de ahora, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Moreno.
Este cambio, supuestamente, algunos dicen peronizar al gobierno con los Mansura, Aníbal, Domínguez, ¿es eso? Lo que pasa que la respuesta, yo te pido perdón, pero si no es un poquito larga, no está muy bien. Y damos vuelta y damos vuelta. Este vector especulativo rentístico que empezó con Kicillof, y entonces pierde valor el trabajo. Ya el trabajar no es el centro de tu vida ni de la ganancia de los empresarios. Pasa a ser más importante el gerente financiero que el de producción. Empezó con Kicillof y se profundizó con el gobierno bestial que hizo Macri, porque fue un gobierno bestial. Se profundizó. Ahora bien, llegás con Alberto Fernández y no cambia nada. Y cada vez es peor porque los desequilibrios de la economía cada vez son más terribles. Conclusión. En este cambio de gabinete se pudo haber cambiado todo lo que querías cambiar, menos lo que había que cambiar, que era el área económica. Porque la diferencia entre Kicillof, Guzmán y Prat-Gay, o Duhovne, es insignificante. Es casi de la manera que se hacen el nudo de la corbata o porque no usan corbata. Son lo mismo. Y esto es la gravedad del fenómeno. Y por esto esta conversación a vos te va a dejar un gusto complicado. Porque ¿qué sentido tiene que vuelva a Prat-Gay? Si no es Prat-Gay, como se llame. Es el concepto de la economía lo que está mal. Ahora, me quedo impactado con esto, Guillermo. Usted dice, Duhovne, Prat-Gay, Kicillof y Alberto son lo mismo. Y Guzmán, sí, claro, te los puse en los economistas. Sí. En los presidentes de esos momentos lo mismo. Cristina, los 2 últimos años de Cristina, que uno pensó que era una decisión táctica y termina siendo estratégica con la elección de Alberto. Lo que uno pensó que la elección de Kicillof era solamente táctica para terminar el gobierno, con la elección de Alberto se demuestra que fue una decisión estratégica. Y es un viraje fenomenal de la comprensión del mundo que se produce en ese cambio de gabinete a fin del 2013. No es solamente la elección de un hombre en hechos tácticos, es que cambia la manera de pensar. Se irrumpe de lleno en un esquema socialdemócrata que a los fines de la economía es lo mismo que ser neoliberal, porque los dos son la escuela de Chicago. Esto parece muy técnico, pero no lo es, después Burgueño te lo explica. Ahora, Guillermo, entonces, cuando vos decís, mirá, hay un ciclo económico que va desde Kicillof hasta Guzmán, y lo entendés de la economía, irrumpís el análisis de la economía, y despejás los adornos del árbol, vos te das cuenta que es el mismo árbol. Vos decís, mirá, los adornos del árbol son distintos, por lo tanto es distinto árbol. No, cuando sacás los adornos del arbolito de Navidad te das cuenta que es el mismo árbol, que es lo importante. Y aquí acontece algo fenomenal, porque lo que termina pasando es que el peronismo, no hay ninguna duda, despeja algunos adornos del árbol, con Mansur, con Fernández, con Domínguez, pero el núcleo del árbol no cambia. Por lo tanto va al fracaso. Por eso era importante empezar con Kicillof, porque vos le das la trayectoria histórica al proceso. Fracasaron los 2 años de Kicillof, los 4 de Macri y estos 2 de Alberto, y no cambió nada. Me deja preguntarle... El núcleo duro del gobierno sigue siendo socialdemócrata, que es la política económica. Me deja hacer una pregunta muy específica sobre una propuesta. Cecilia Moró dice, si no bajan los precios hay que clausurar supermercados. Pero eso es una tontería. ¿Cómo vas a abastecer? Si el problema es de oferta, ¿cuál es el colapso? El tema de oferta. Cuando otro periodista me preguntó por dónde empezamos, le dije el mercado central. Y entonces me dijo, no, debe ser el Banco Central. No, señor. Empezamos por el mercado central, porque el punto de ruptura sistémica es el desabastecimiento en la Argentina. Y el centro logístico y de abastecimiento por excelencia de 13 millones, 14 o un poco más de habitantes, que es el AMBA, es el mercado central. Las provincias se lo van a rebuscar. El problema va a ser el Gran Buenos Aires y la ciudad.
Mirá, entonces tenés que empezar por el mercado, porque tenés que tener claro que tenés un problema de oferta. Ahora vos tenés un problema de oferta, que era el que teníamos en el 2012, y se discutió desde fin del 2012 y durante el 13. Y obviamente la presidenta tomó una decisión en aquel momento que uno, te vuelvo a decir, pensó que era táctica y terminó siendo estratégica. Si vos tenés un problema de oferta, es al divino botón que pienses que hay que trabajar la demanda. Es el ABC de la economía. Nosotros tenemos un problema de oferta desde el año 2012. Cada vez se fue agravando. Macri, cuando se endeuda, no resuelve el problema de oferta, porque utiliza la deuda para el gasto corriente. Una estupidez. Y este gobierno sigue con lo mismo. Ahora, el problema es que la opción política es un fracaso presente contra un fracaso reciente. ¿Vos te pensás que Santilli entiende esto? ¿Vos te pensás que Rodríguez Larreta entiende esto? Entonces va a hablar con los mismos que habló Alberto, con los mismos que habló Macri, con los mismos que habló Cristina al final. Pero, ¿qué es de American Society? ¿Qué sentido tiene? Están dando vueltas sobre la misma situación porque no comprenden lo que está pasando. Por eso se sorprendieron el otro día, en un programa que no es tuyo, pero sí participás en ese canal, cuando fue el domingo a la noche con Graña, sí. Cuando debato con López Murphy, un debate aburrido, por cierto, porque ninguno de los dos quería chusear al otro, entonces cuando no chusear, salvo al final, pero los que tienen el oído afinado dijeron, upa, ¿qué pasa acá? Que López Murphy y Moreno, de alguna manera en el diagnóstico, no en el esquema de salida, en el diagnóstico empiezan a decir, cuidado, que acá hay un tema de defecto de oferta en el mercado de bienes y servicios que se empieza a expresar en el balance del Banco Central, porque la oferta que más falta en el mercado es de un insumo clave, que es el dólar. Está claro. Guillermo, y vos lo tenés que entender como insumo de los insumos, y que cuando te falta ese insumo, te faltan todos los bienes y servicios. Sí, perdón. No, se me escapa el tiempo y no quería interrumpirlo, pero le prometo que la próxima seguimos más largo. Pero vos sabés que eso no es un problema de promesa. Yo te tengo que contestar largo, porque si no, eso de no tener antecedente o consecuente, o hablar sin sujeto, verbo y predicado, sobre todo cuando hablan estos economistas que no quieren decir nada, del otro lado no se entiende nada. Te agradezco mucho el llamado y un abrazo a la mesa. Que siga bien. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio. Los que quieran la doctrina del peor, que se suban a esta